información previo a iniciar? No, Lick, estamos al día. No tengo Ah, información con relación a alguna suspensión de clases o algo. Solamente tenemos clases normales en esta semana. bueno, yo sí tengo una información que darles, ¿verdad? Yo les voy a compartir más tarde en el grupo lo que es una circular que la facultad acaba de emitir el día de hoy, ¿verdad? Son los descansos que están autorizados, ¿verdad? No logré leer la circular por completo, pero por ahí estaba viendo que el día viernes creo que no vamos a tener clases, ¿verdad? Entonces, no solo en mi curso, ¿verdad? Eso es en todos los demás cursos, ¿verdad? Porque ya es un permiso autorizado. Les voy a estar enviando la circular que me hicieron llegar a mí para que ustedes puedan observar, ¿verdad? Por ahí también creo que está el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, el 1 de mayo también, ¿verdad? Y no recuerdo qué otro día más estaba en la circular, pero por ahí lo van. Ahí se las comparto más tarde, ¿sí? Muy bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Para servirles. Vamos a iniciar con las diapositivas, por favor. Con gusto, Lick. Gracias. Se escucha muy bien, Lick, como para estar hasta Petén. Aquí estamos en Poptún Petén. Estoy para servirles. Ya llevo 5 meses de estar acá. Actualmente, pues, soy el coordinador de acá. Y antes estaba en la ciudad capital, ¿verdad? Cuestiones laborales, que siempre hay que tomar decisiones, ¿verdad? Pero lo importante es tener trabajo, ¿verdad? Que en la actualidad cuesta un poquito, ¿verdad? Conseguir trabajo. Mucho, Lick. Cuesta. Cuando lleguemos por allá la vamos a ir a visitar. Perfecto. Aquí son bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? Aquí podemos organizar un viaje turístico para Semana Santa. Si es así, sí, Lick. Bueno, y si vemos el inicio del curso, después vemos el resto, creo que sería más importante. Muy bien, Fernando. Tiene toda la razón. ¿Nos puede ayudar con la lectura de la primera diapositiva, por favor? Con todo gusto, el problema Gracias. de la desobediencia civil. La desobediencia civil puede definirse como cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o a una política adaptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o discutible legalidad y es llevada a cabo de mantenida para conseguir unos fines sociales concretos. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. ¿Perdón? Muchas gracias. Entonces aquí observamos nosotros una pequeña introducción de qué es la desobediencia civil, ¿verdad? Recordemos quién es el encargado de crear leyes en Guatemala. A ver, ¿quién me puede colaborar? Melissa, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. El organismo legislativo. Correcto, el organismo. Solo que yo iba por otra cosa, pero ya le contesté. Es que fíjese que yo no sé, tengo problemas con mi computadora, pero yo no veo la presentación. No sé si además de Melissa, ¿alguien tiene problemas en poder observar la diapositiva? Sí, se ve No. claro, Lick. Se ve bien, Lick. Bueno, perfecto. Todo bien. Qué triste. Tal vez usted lleva o escucha, ¿verdad? La lectura de los compañeros para poderlo. Bueno, está bien. Gracias, Lick. Bueno. Muy bien. Entonces, como nos compartía Melissa, el organismo legislativo es el encargado de crear las leyes en Guatemala. ¿A través de qué? Del Congreso de la República. ¿Qué sucede muchas veces cuando nosotros nos enteramos como ciudadanos, ¿verdad? De la postura, ¿verdad? De algunas instituciones para la creación de una ley. Recordemos que el Congreso entra a conocer, ¿verdad? Esas iniciativas de ley propuestas por diferentes sectores de la sociedad, en las cuales pues nosotros vamos a estar de acuerdo
o no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? En sí, ¿cuál es la idea de la desobediencia civil? Es cuando nosotros no estamos de acuerdo con una iniciativa de ley, ¿verdad? O bien, si lo vemos desde el punto de vista del organismo legislativo, ¿verdad? Porque recordemos que no solo ahí se crean las leyes, ¿verdad? Hay otras disposiciones legales que son creadas por otros órganos, ¿verdad? Eso ustedes pues ya lo han visto en derecho administrativo, por ahí, ¿verdad? Aparte del Congreso de la República, ¿quién más puede crear una disposición legal? ¿A quién tiene iniciativa se refiere? ¿De ley? No. O iniciativa o quién puede crear una normativa Puede ser que sea de observancia para... La universidad. la USAC, el Tribunal Supremo Electoral, son 5. El Congreso de la República y de los otros 2 no recuerdo. ¿Cree que hay acuerdos gubernativos que los crea el Ejecutivo? Sí, correcto, por ahí también. Los que mencionaba Yulisa, por ahí Josué, los acuerdos gubernativos, ¿verdad? Acuerdos municipales. Recordemos que hay arbitrios, contribuciones que se van creando también y que son de observancia de la población, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva ¿a qué? A la decisión de la población, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la lectura y poco a poco yo les voy a ir indicando a qué hace referencia la desobediencia civil, ¿verdad? ¿Quién nos puede compartir el siguiente párrafo, por favor? Yolik. Gracias. La desobediencia civil activa 2 de los principios legitimadores del orden democrático: la soberanía popular y el reconocimiento mutuo del derecho a tener derechos. Gracias. Entonces aquí activamos 2 principios muy importantes, ¿verdad? En la desobediencia civil. La soberanía popular. ¿Quién ejerce la soberanía en Guatemala? Y fundamento en la Constitución. ¿El Estado? ¿El Estado? ¿Quién cree que el Estado? Ya no vi su nombre por ahí, compañero. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. En el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. El fundamento es el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias, Edgar. Perfecto. Entonces, la soberanía, ¿verdad?, la ostenta el pueblo, quien la delega a sus representantes, ¿verdad? Entonces, acá vemos que el primer principio es la soberanía popular, es decir, el pueblo, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el reconocimiento mutuo del derecho a tener derecho, es decir, el propio ciudadano, ¿verdad? Yo tengo derechos, ¿y dónde terminan mis derechos? Donde inician los derechos de otra persona, ¿verdad? Y de igual manera así sucesivamente. Entonces, en sí la desobediencia civil, ¿verdad?, va enfocada en estos 2 principios, el pueblo y el individuo propiamente dicho, ¿verdad? ¿Quién nos puede compartir la siguiente lectura, el siguiente párrafo, por favor? Sería el tercero, Malik. Sí, por favor, gracias. Okay. La desobediencia a la ley. Como resistencia a la autoridad, ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia. En algún tiempo se denominó rebeldes, resistentes o revolucionarios a los desobedientes. Sin embargo, en los últimos años, en esos términos han sido desplazados y sustituidos por la expresión desobediencia civil. En nuestros días,
el término desobediencia civil es utilizado en sentido amplio, tanto por los actores sociales o políticos como por periodistas y académicos, para referirse a los más diversos actos o movimientos de protesta sociopolítica y de desobediencia a la ley, que por convicción o por reclamos de justicia realizan los ciudadanos. Muchas gracias, Lestan, por la lectura. Estuvo un poquito complicado, ahora hay algo extensa la lectura. Bueno, aquí observamos nosotros la siguiente circunstancia, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos al Congreso de la República, nosotros estamos sometiéndonos a lo que ellos dispongan, ¿verdad? Si ellos crean una ley, es de observancia obligatoria para toda la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando el Congreso de la República pretende, ¿verdad?, aprobar o aprueba una ley que es contraria a los intereses de la sociedad? Entonces, ¿será que porque es contraria y porque es el Congreso de la República no tenemos que decir absolutamente nada como ciudadanos? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, para recordar un poquito, hace no mucho, el año pasado creo que se pretendía aprobar una ley donde se legalizaba el aborto, ¿verdad? En la misma secuencia, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Esa ley del aborto, si el Congreso de la República la pretendiera aprobar, ¿usted se opondría o no? Sí, Lick, yo sí. Melissa dice que sí se opondría. ¿Por qué se opondría usted? Bueno, viéndolo legalmente, pues podríamos decir que sería una ley inconstitucional, porque nuestra legislatura, bueno, nuestra constitución protege al ser desde su concepción. Sin embargo, yo comprendo algunas opiniones de algunos compañeros y compañeras que puedan decir que dependiendo de las circunstancias, podría ser también. Pero si lo vemos del tema legal, sí me opondría. Perfecto, gracias, Melissa. Elena y después Scarlett, por favor. Gracias, licenciado. Fíjese que sería de analizar en sí la ley, para quién realmente está hecha y a quién beneficia. Porque al menos yo sí estoy de acuerdo que hay personas a las que les beneficiaría esta ley. No se podría dejar así abierta de decir, bueno, apoyo el aborto, porque tampoco es así. Pero sí hay circunstancias, por ejemplo, de violación. Ahí estaría muy aplicable esta ley, a mi punto de vista. Gracias, Elena. Muy válido su punto, ¿verdad? Y respetado de igual manera. Scarlett, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Fíjese, licenciado, que yo pienso que la Constitución, pues, es la ley suprema, ¿verdad? Ella tiene sus principios filosóficos que en sí, si en un mundo ideal no hubieran ni asesinatos, el Estado pudiera proteger la vida de todos sus ciudadanos, cubrir las enfermedades, las necesidades básicas como salud, escuela y todo. Eso es lo ideal, eso es lo que propone la Constitución política de nuestro país. Pero lamentablemente, como hemos visto, hay mucha deficiencia. Tanto seguridad, política y muchas cosas más. Salud, educación y trabajo, ¿verdad? Hemos visto que el Estado, pues es un Estado, se podría decir, hasta fallido, porque no cubre o no cumple con lo que está marcado en la Constitución. Entonces, igual que mi compañera, pienso de que hay razones extremas que sí debería de existir esa posibilidad. Por ejemplo, no se debería de permitir a una niña de 12, 11
años tener una criatura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pienso yo que sí es válido, y yo soy pro vida, es decir, yo no apoyaría el aborto. Entonces, pero sí considero que habría que ver atenuantes muy serios para poder permitirlo, y lamentablemente no, porque se llevaron más por la religión y muchos de ellos pues no aportaron, y son nuestros mismos políticos que realmente dejan mucho que desear. Pues esa es mi opinión, licenciado. Gracias, Scarlett. No, todas las opiniones son válidas, ¿verdad? Y gracias por el comentario. Omar, por favor. Gracias, Lick. Muy buena noche, compañeros. Es un tema bastante delicado, ¿verdad? Porque sí, como dice compañera Scarlett, intervienen muchos temas religiosos, culturales, ideológicos, políticos, ¿verdad? Pero igualmente yo puedo opinar de que el aborto debería de ser muy particularizado al caso específico, porque también una dama, digamos, que pudo haber sido violada y bueno, pues queda embarazada, también el abortar se está castigando a un ser inocente, ¿verdad? O sea, sí fue fruto de una violación, por ejemplo, pero el castigo de quitarle la vida es una sentencia de muerte al niño. Y yo lo veo de que el niño es inocente, ¿verdad? A pesar de que el padre violentador, ¿verdad? Lo es, pero como repito, son puntos de vista, y creo que habría que particularizar mucho los casos circunstanciales, pero también respetar la vida de un inocente, ¿verdad? Que no tiene ninguna actuación delincuencial, ¿verdad? Y no por ello, pues, quitarle la vida. Entonces yo igualmente soy pro vida, pero habría que ver muchas circunstancias, ¿verdad? En ese sentido. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Omar. Sí, no, definitivamente usted tiene un punto de vista totalmente distinto, muy válido, la verdad, y que hay que analizar cada uno de los aspectos, como usted bien lo dice, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a Sherlyn, ella va a ser la última compañera, y después vamos a continuar. Por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Como decían las compañeras anteriormente, si lo vemos desde el punto de vista legal, sería una ley inconstitucional porque estaría contradiciendo lo que dicta la Constitución. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que nosotros, o aquí en Guatemala, tenemos también el derecho internacional, que el derecho internacional va de la mano con la Constitución, es decir, que tiene también peso. Entonces, en este caso, probablemente lo que podría interferir o lo que podría pasar para que el aborto pueda cumplirse aquí en Guatemala sería un dictamen, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es que es lo que se está realizando, por ejemplo, con lo del caso de esta joven que se llama Beatriz, si no estoy mal, en El Salvador, de que ella no pudo interrumpir su embarazo porque en El Salvador no es legal, y por secuelas del embarazo ella falleció. Muy bien, gracias Sherlyn por el comentario y por la aportación ahí del caso de El Salvador. Bueno, continuamos. En sí, la idea, ¿verdad?, de la desobediencia a la ley o desobediencia civil va arraigada ¿a qué? Va arraigada a esos grupos rebeldes, a esos grupos de resistencia, a esos grupos revolucionarios, ¿verdad?, a esas organizaciones civiles, organizaciones jurídicas que de alguna manera realizan protestas, ¿verdad? Paralizan prácticamente, por así decirlo, al país, de cierta manera, pues, protestando en contra de la aprobación de ciertas leyes, o en este caso, pues también protestando para que se pueda derogar alguna ley que va en contra de los intereses de la sociedad,
¿verdad? Por ahí, por darles un ejemplo, creo que el día de hoy habían algunas protestas, si no estoy mal, por los 48 cantones, creo que estaban protestando en los aeropuertos, ¿verdad? De acá de Guatemala, ¿en contra de qué? De la aprobación, ¿verdad? De esa ley que va en contra de los intereses de los que participaron en el conflicto armado interno, ¿verdad? Por ahí creo que hay un resarcimiento para los familiares y para las personas que pues participaron en esa guerra, ¿verdad? Esa guerra interna. Pero en sí, ¿verdad? Aterrizamos nosotros en esa idea de que la desobediencia civil va arraigada a esos grupos de opresión en contra de una ley que aparentemente es injusta para la sociedad, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda en cuanto a lo que hemos visto hasta el momento? No, listo, Todo claro, claro. gracias. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién nos puede compartir la lectura? Buenas noches, licenciado. Si me permite. Gracias, Sandra. En conclusión, la desobediencia civil implica la violación de una ley mediante una acción, generalmente pacífica, destinada a ser contemplada por ciudadanía y clase política. Su finalidad es generar una reflexión colectiva capaz de tumbar la ley injusta, concienciando a los ciudadanos sobre el mal que provoca e invitándoles a movilizarse para acabar con ella. Gracias. ¿Todo o solo ahí? Si pudiera toda, por favor. Gracias. Ok. Perdón. En tal sentido, el filósofo Ronald Dworkin admite un derecho en el sentido fuerte a desobedecer la ley. Tiene ese derecho, entre paréntesis, el ciudadano, toda vez que la ley invade injustamente sus derechos. Y es que la desobediencia civil se ampara en el ejercicio de 3 derechos fundamentales reconocidos en la generalidad de constituciones: libertad de conciencia, libertad de expresión y participación política. Gracias. Entonces, ese prácticamente sería el resumen de lo que ya explicamos, ¿verdad? Si bien tenemos un Congreso de la República que es el encargado de crear las leyes, no a todo tenemos que decirle sí, amén, estoy de acuerdo, lo que ustedes digan, como ustedes quieran, no, ¿verdad? Siempre van a haber organizaciones del sector civil y de igual manera del sector político, porque muchas veces también el sector político juega bastante en este aspecto, ¿verdad? Porque recordemos que es la contraparte de los que ya se eligieron y que de alguna manera pues son ese soporte, ¿verdad? Ese soporte donde le dice uno o le puede decir uno al Congreso de la República, momento, ¿verdad? Esa ley es injusta, esa ley es contraria a mis derechos, es contraria a la generación que viene atrás de mí, es contraria, ¿verdad? A los intereses del Estado. Entonces, yo quiero manifestar en contra de esa ley, quiero hacerle conciencia a la población y quiero movilizarme si es necesario para acabar con ese mal, ¿verdad? No todas las leyes son justas. Recordemos que quienes crean las leyes al final terminan siendo ¿qué? Seres humanos. Y el ser humano es por naturaleza imperfecto, ¿verdad? Entonces, por esa razón existe la desobediencia civil para podernos oponer a esas circunstancias, ¿verdad? ¿Comprendemos la idea? Sí, muy bien. Lili, muchas gracias. Perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Quién nos puede...? Perdone. Sí, por favor. Solo quería opinar, ¿verdad? Sobre
lo que acaba de decir. Bueno, yo no sé, pero últimamente yo me he dado cuenta que como que ya no toman en cuenta lo que el pueblo opine, ¿verdad? Yo ya me he dado cuenta de que ahora hacen lo que se les da la gana, porque si se quieren oponer, simplemente ya no le prestan atención a las manifestaciones, a los pobladores o a quien quiera oponerse, ¿verdad? Sí, no, también tiene toda la razón, ¿verdad? Hay muchos congresistas que realmente quieren imponer su voluntad, ¿verdad? Pero recordemos que como buenos sancarlistas, ¿verdad? Yo no mucho recuerdo las frases de los encapuchados por ahí, pero creo que dice siempre en la lucha, ¿verdad? Algo así. Por ahí no sé si hay algún compañero encapuchado, pero podrá entenderme la idea, ¿verdad? Pero sí tiene toda la razón, ¿verdad? Siempre hay quienes pretenden hacer su voluntad dentro del Congreso, pero nosotros somos la resistencia, por así decirlo, ¿verdad? La sociedad. Entonces, eso es lo fundamental, no dejar que eso se desvanezca, que eso desaparezca, ¿verdad? Que siempre exista esa conciencia civil para oponernos cuando una ley va en contra de nuestros intereses, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. ¿Quién nos puede compartir la lectura del siguiente párrafo? El ciudadano que practica la desobediencia civil ejerce su libertad de expresión por cuanto busca transmitir un mensaje de denuncia contra la ley injusta. También ejerce su libertad de conciencia, pues la ley choca contra sus principios éticos más elementales y siente la necesidad moral de combatirla, ya que permanecer quieto ante la injusticia es incompatible con su conciencia. Finalmente, la desobediencia civil se ampara en la participación política, pues al ejercerla, el ciudadano busca participar en los asuntos públicos mejorando la realidad social a través de la denuncia de una ley que viola los derechos de sus semejantes. Gracias. Entonces, ahí vemos nosotros, en resumen, lo que conlleva la desobediencia, ¿verdad? Principalmente nosotros como estudiosos del derecho, ¿verdad? Debemos siempre de ser esa contraparte a la creación de leyes injustas. ¿Por qué? Por ejemplo, hace poco se pretendía, ¿verdad?, la creación de una ley, ¿verdad?, donde se indicaba que los abogados y notarios que tuvieran su oficina profesional tenían que pagar un cierto impuesto personal para poder ejercer en su localidad, ¿verdad? Entonces, acá vemos nosotros que realmente era algo totalmente ilegal, ¿verdad? Una doble tributación, cuando nosotros ya declaramos nuestros impuestos a la SAT, ¿verdad? Como pequeños o grandes o en otro renglón, ¿verdad? Entonces acá vemos nosotros cómo debemos de hacer conciencia y no quedarnos callados, principalmente nosotros porque somos profesionales del derecho, ¿verdad? No podemos decir sí a todo, ¿verdad? Entonces por ahí otro claro ejemplo, ¿verdad?, que nuestra universidad continúa pues cerrada, ¿verdad?, lamentablemente. Pero aquí si nosotros lo vemos desde un punto de vista académico, ¿verdad?, yo no quiero entrar a discutir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino solo es un ejemplo académico, ¿verdad? Es una desobediencia civil, ¿verdad?, en contra de algunas disposiciones legales, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Quién nos puede colaborar con la lectura del título y el primer párrafo? El libre albedrío, la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, noción del derecho penal.
El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. Gracias, lo vamos a dejar ahí. Gracias, Yuri. Entonces, acá vemos que como el libre albedrío nos dice a nosotros, yo puedo realizar todo aquello que no sea contrario a la ley, ¿verdad? Así nos dice también nuestra Constitución política, por ahí por el artículo 4 o 5, ¿verdad? Que toda persona puede hacer todo lo que no sea contrario a la ley, ¿verdad? Yo puedo ir a una esquina, ¿verdad? Pararme en la esquina y puedo iniciar a cantar una canción, ¿verdad? Yo no soy mucho de música, pero ustedes que son más jóvenes que yo, por ahí, bueno, no se me ocurre ninguna canción por el momento, ¿verdad? Pero puedo cantar la nueva de Shakira, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué me impide a mí ir a una esquina y ponerme a cantar 10 veces esa canción? ¿Será que hay alguna prohibición para poderlo realizar? No. No, ¿verdad, Nora? No veo ninguna prohibición. Juan también dice que no ve ninguna, Heidi también dice que no ve ninguna prohibición. Ahora, leamos el segundo párrafo, por favor. ¿Quién nos puede compartir la lectura? La responsabilidad jurídica es el estado jurídico de sometimiento particular y concreto de una persona a la sanción de una norma jurídica de la que es destinataria por haberse transgredido su prohibición o mandato, por ella o por otra persona. Gracias. Entonces, ¿qué sucede en el mismo ejemplo? Voy a la esquina, me paro en la esquina, empiezo a cantar, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y de repente vengo yo y me quito la ropa. ¿Será que ahí incurro yo en alguna responsabilidad jurídica? ¿O de igual manera no pasa absolutamente nada? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que cometí alguna ilegalidad? Sí, sí la comete. Digo que sí, licenciado. Faltas a la moral. Faltas a la moral. Correcto. Sí, de hecho está regulado en el Código Penal, solo que no recuerdo qué artículo. Uh-huh. Por ahí exhibiciones obscenas, ¿verdad? Algo así creo que dice la falta. Sí, ese es. Pero ahí vemos nosotros dos aspectos totalmente distintos, ¿verdad? El libre albedrío, yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba, siempre y cuando, como dice la responsabilidad jurídica, yo no cometa una infracción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo cometo con mis acciones una ilegalidad, entonces, ¿qué conlleva? Conlleva una sanción, ¿verdad? Por parte de la norma jurídica, ¿verdad? ¿Comprendemos esa idea? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, aquí vemos nosotros cómo con esos dos aspectos estamos en dos partes, ¿verdad? En la validez de la norma jurídica, ¿verdad? Y en la desobediencia. Bueno, una desobediencia totalmente distinta a la que acabamos de ver, porque esa es una desobediencia civil, pero esta es una desobediencia particular, ¿verdad? Yo desobedezco la ley, entonces soy sancionado, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ahora bien, de la imputación deriva la responsabilidad, precisamente porque la imputación expresa la pertenencia del acto y de algunas de sus consecuencias a la persona. Por esa razón, corresponde que ésta responda ante los demás y ante la comunidad política de la conducta que se ha relacionado, para bien o para mal, con la libertad de los demás y con el bien de la sociedad. ¿Sigo? Sí, por favor, gracias. La imputación es un juicio que afirma, o en su caso niega, una determinada relación entre dos términos. Por un lado, un sujeto, el artífice, y en el otro extremo, la acción. Gracias. En el derecho penal, acá nosotros vemos que le corresponde al Ministerio Público lo que es la imputación de los hechos, ¿verdad? Muchas veces es un papel muy importante porque nosotros vamos a describir la responsabilidad de la persona a través de lo que nosotros vamos a narrar. Si nosotros omitimos algo, puede hacer que esa responsabilidad jurídica nunca se lleve y nunca se ejecute, ¿verdad? Yuri, usted tiene su micrófono encendido. Gracias. Y por otro lado, pues si es una imputación que se realiza con todos los presupuestos legales necesarios, entonces vamos a tener una responsabilidad jurídica que va a conllevar una sanción, ¿verdad? En una imputación, ¿qué es lo que se requiere principalmente? Ustedes que ya son expertos en derecho penal, 1, 2 y 3, procesal 1, 2 y 3. ¿Qué requiere una imputación? Tres cosas muy importantes. Tiempo, modo, identificar el tiempo, modo y lugar en que se cometieron los hechos. Tiempo, modo y lugar. Correcto, Edgar. Muy bien. Usted está en lo correcto. Si nosotros identificamos el tiempo, si nosotros identificamos el modo y si nosotros identificamos el lugar, la imputación es válida. ¿Y con ello qué conlleva? Conlleva una responsabilidad jurídica, ¿verdad? ¿Cómo vamos ahí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, Lick, gracias. Todo claro, Lick. Todo No, claro. Lick. Muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya está? Ya va. Yo ya no miro ustedes, disculpen. Ya voy a comprar mis lentes. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, Domingo, gracias. Muy amable. Dice, en consecuencia, la imputación es un nexo normativo, no casual. La imputación es una operación mental que no está restringida al pensamiento jurídico. Es el fundamento principal de cualquier cognición cuyo objeto es un orden normativo de la conducta humana o de la sociedad constituida por un orden normativo. Gracias, lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, ¿qué tiene que ver la imputación con la validez de la norma? ¿Verdad? Cuando nosotros, como legisladores, bueno, el Congreso, más bien dicho, ¿verdad? El Congreso de la República como legislador de la norma debe identificar precisamente la imputación. ¿Para qué? Para que exista un ordenamiento normativo con una conducta humana ya descrita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere que la norma describa la conducta humana? Porque recordemos que nosotros por ahí tenemos lo que son muchas lagunas de ley, ¿verdad? Hay muchas normas que no describen la conducta que debería de cometer la persona, y por ahí es un poquito de problema en el sentido de que
cuando nosotros queremos aplicar la norma, no logramos encuadrarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen ciertos aspectos que no se describen correctamente. Entonces, por eso la imputación objetiva conlleva ¿a qué? A un ordenamiento normativo correcto. Es decir, la conducta debe quedar bien descrita en la norma cuando nosotros hacemos referencia al derecho penal, ¿verdad? Por eso, recordemos el título anterior, noción de derecho penal, ¿verdad? En eso nos estamos enfocando para que no nos desviemos un poquito de la atención con otras ramas. Entonces, lo que conlleva ese pensamiento jurídico, ¿verdad? Debe de quedar plasmado en la norma. Si no queda plasmado en la norma, vamos a tener normas jurídicas penales en blanco, ¿verdad? Que no nos describen muchas veces la conducta o no nos describen muchas veces lo que es la sanción, ¿verdad? ¿Quién nos puede compartir la lectura del siguiente párrafo? Yolik. Gracias. Y por otro lado tenemos que la imputabilidad es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Querer es estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente. Y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Gracias. Entonces, acá vemos también algo muy importante, ¿verdad? Cuando el legislador realiza su función, debe tomar en cuenta lo que es la imputabilidad, ¿verdad? Porque la norma, recordemos que se ha convertido en la actualidad en una norma especializada, ¿verdad? Principalmente en Guatemala. No podemos juzgar por igual a un adolescente y no podemos con un adulto, ¿verdad? Pueden suscitarse las mismas acciones, ¿verdad? Pero la responsabilidad va a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que valorar lo que es la capacidad mental de quien ejecuta la acción y su edad biológica, ¿verdad? ¿Por qué? No va a ser lo mismo que dos personas adultas se conduzcan en una motocicleta, pasen enfrente de un taxista y le disparen y le den muerte, ¿verdad? Fallece. ¿Qué sucede acá? Posiblemente un asesinato. Pero no es lo mismo que pasen dos adolescentes en una motocicleta enfrente de un taxista, le disparen y de igual manera le den muerte, ¿verdad? ¿Qué va a suceder acá? No se va a juzgar por igual, ¿verdad? ¿Por qué no se juzga por igual? Por ser menores de edad. Por ser menores de edad. Usted está en lo cierto, ¿verdad? Existe una capacidad mental totalmente distinta de una persona adulta que sabe distinguir entre el bien y el mal y un adolescente que todavía está en proceso de madurez, ¿verdad? Y que no puede, de cierta manera, pues, identificar a profundidad entre el bien y el mal, ¿verdad? Y por otro lado, su edad, ¿verdad? No se lo permite muchas veces. Comprendemos la idea en cuanto a la imputación, a la imputabilidad dentro del contexto de la validez de la norma. Sí, licenciado. Muy bien. Recordemos que el propósito de la filosofía del derecho es eso, ¿verdad? Encontrar el conocimiento, ¿verdad? Encontrar el conocimiento que nos describe el derecho, es decir, adentrarnos a los principios filosóficos, a esos valores, a esas creencias
que se describen muchas veces en la norma, que el legislador que en su momento crea la norma pretendía. Pero recordemos que no siempre son las mismas épocas, no siempre son los mismos pensamientos, no siempre son las mismas formas de interpretar la ley y no siempre son los mismos factores económicos, sociales, culturales que intervienen en determinada época, ¿verdad? Entonces es totalmente distinto y por eso es el propósito de la filosofía del derecho, tratar de comprender por qué es válida la norma o por qué no debe de ser válida la norma, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya no hay. Y como ya llegamos al límite del tiempo, no sé si por ahí hay algún comentario, alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Sí, licenciado, con respecto a lo que comentaba la compañera, que ya no se toma en cuenta la oposición o la opinión o lo molesto que el pueblo puede manifestar, ¿verdad? Que ya no se toma en cuenta y yo me he dado cuenta ahora con el problema que está atravesando la universidad, que, o sea, para mí es así como, ¿qué va a pasar? Pues que todas las autoridades están calladas, la universidad está cerrada ya, un año va a cumplir. ¿Y dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde están las demás autoridades? ¿Por qué es que no resuelven el problema y la deberían de volver a abrir? Porque es la universidad del pueblo. Pero igual los estudiantes también como que ya no les interesa y manifestar su descontento con lo que hace el presidente o lo que hacen las autoridades. Entonces, viene a lo que decía la compañera, ¿verdad? Que ya no es tomado en cuenta la molestia que puede causar al pueblo la mala gobernación que tengan las autoridades. Y también el aumento de la energía eléctrica, puchis, cómo subió la luz y todo, y estuvieron manifestando y les valió un pepino, ¿verdad? Lo que manifestó el pueblo. Sí, igual sucedió con lo del pasaje, el pasaje de los buses extraurbanos y urbanos que ahora cobran 5 quetzales, los extraurbanos 8 quetzales, y la población está en silencio y si se manifiesta, las autoridades no toman en cuenta las manifestaciones de las molestias que puede estar manifestando el pueblo. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Pues de que tenemos que callarnos porque no se hace nada. Por eso ya no dan ni ganas de votarle, de verdad, hoy sí ya no, porque yo pienso que este gobierno ha sido el peor de todos. Hoy estaba viendo en las noticias que inauguraron un parque en la zona 21, creo, y dice que gastaron 42 millones de quetzales, imagínense. Y ahí nadie dice nada. Pero vean acá los comentarios que ustedes realizan, las inconformidades que ustedes han manifestado. Eso es parte de la desobediencia civil, ¿verdad? No estar de acuerdo con lo que sucede en nuestra sociedad, no decir sí a todo, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues, tal vez no va a existir un cambio, pero ya existe una voz, ¿verdad? Que es la de ustedes. Muy bien, le vamos a dar la palabra al compañero Fabio, creo que es, y con eso terminamos. Gracias, Lick. Buenas noches. Como dijo la compañera, ¿verdad? Es una realidad que estamos viviendo y definitivamente a todos nos afecta, ¿verdad, Lick? Lastimosamente, pues como dijo la compañera también, ¿cuál es el nombre? Que no dan ganas de votar, ¿verdad, Lick? Porque, imagínense, es la misma vieja política que va cambiando y va cambiando de partidos. Y si usted se da cuenta, personas nuevas que quieren ingresar ya traen aquel interés propio y que no quieren ayudar al pueblo. Y definitivamente si alguien
viene y se manifiesta en contra de ellos, pues simplemente es un cero a la izquierda, ¿verdad, licenciado? No hay quien realmente pues abogue por el pueblo y no hay quien pues definitivamente vea el beneficio de las demás personas. Alguien llega al Congreso, lo que hace es ver su beneficio, no ayudar a nadie y no ver realmente la realidad que está pasando la sociedad, ¿verdad, Lick? Únicamente gracias. Gracias, Fabio, por el comentario ahí. Bueno, jóvenes, espero que la clase de hoy les haya aportado algo. Yo me despido, les deseo una feliz noche, que descansen y para mí ha sido un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Feliz noche. El jueves clase. Ahorita vamos a pasar la información. El jueves sí hay clases, jueves sí tienen clases. Yo creo que el descanso está para el día viernes, ¿verdad? Es una circular que salió hoy de parte de la universidad y se la puede estar compartiendo para que ustedes puedan tomar nota. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. Feliz noche, que descansen. Okay, bye. Buenas noches.